Vamos a hablar hoy de reanimación neonatal, tema académico para estar actualizado sobre el manejo del recién nacido que en algún momento va a requerir asistencia médica. Comenzamos a hablar de lo que son los fundamentos de la reanimación, la preparación para la reanimación, los pasos iniciales de la atención del recién nacido, la ventilación a presión positiva, las vías alternativas donde van a estar los tubos endotraqueales, las máscaras laríngeas, hablaremos de las compresiones torácicas o compresiones cardíacas, de medicamentos, de la atención posterior a la reanimación, de la reanimación y estabilización de los bebés prematuros, algunas consideraciones especiales y ética y cuidados al final de la vida. En cuanto a bases y principios de la reanimación, hay que considerar que solamente el 10% de los recién nacidos requieren alguna asistencia para empezar a respirar. El 1% en realidad va a requerir medidas exhaustivas para que el recién nacido sobreviva. De esto concluimos que el 90% de los recién nacidos hacen una transición desde la vida intrauterina sin ninguna dificultad. Normalmente vamos a pegarnos del ABC de la reanimación, donde A va a ser vía aérea que tiene que estar abierta y limpia, respiración que debe ser espontánea y asistida, y la circulación que tiene que ser de sangre oxigenada. En esta gráfica vamos a ver cómo los vasos sanguíneos antes de que el niño nazca, o sea en la etapa fetal, están constreñidos y el alveolo está lleno de líquido. En la parte derecha vamos a ver cómo la sangre que sale de corazón derecho va a las arterias pulmonares en una menor cantidad y una parte de esa sangre va a través del ductus arterioso hacia la aorta para continuar con la circulación. Esto es lo que se conoce como circulación fetal, que la vamos a ver más clara en las siguientes diapositivas. Aquí nosotros vemos cómo la sangre llega a través de la vena umbilical, la sangre oxigenada llega al corazón derecho, atraviesa la aurícula derecha y por el foramen oval, posteriormente va a corazón izquierdo. Entonces, esa sangre que está oxigenada posteriormente sale hacia la aorta. Mire cómo nosotros vamos a ver en esta diapositiva también cómo del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y la arteria pulmonar va con un vaso hacia el pulmón, pero un vaso que se considera indispensable en la vida fetal, que es el ductus arterioso, conecta esa rama de la arteria pulmonar con la aorta. Entonces esa sangre sale desoxigenada, va a la placenta, se oxigena y vuelve oxigenada en el mismo circuito que les decía a través de la vena umbilical para volver a corazón derecho. Entonces es importante recordar que esa es la circulación fetal. Aquí vemos yo lo que es la circulación ya cuando se cerró el ductus arterioso, ya hubo oxigenación, la sangre pasa de ser una circulación en paralelo a ser una circulación en serie. La sangre va a pasar efectivamente a corazón derecho por la vena cava, tanto la superior como la inferior, va al ventrículo derecho, el ventrículo derecho va y se oxigena el pulmón y a través de las venas pulmonares llega sangre oxigenada a corazón izquierdo, pasa a ventrículo izquierdo, se oxigena y a través de la aorta va a circulación sistémica. ¿Qué pasa normalmente cuando el niño nace para que un recién nacido obtenga oxígeno desde los pulmones? Pues primero el líquido alveolar se tiene que absorber y se debe reemplazar por aire. Cuando yo clampeo la arteria y la vena umbilical, se va a remover el circuito placentario y se va a incrementar la presión sistémica. Entonces se va a producir una relajación de los vasos sanguíneos pulmonares por incremento del oxígeno, hay un incremento de flujo sanguíneo pulmonar y por ende se disminuye el flujo a través del ductus y este se cierra. En esta diapositiva vemos los cambios que hay, cambio en el parto y el resultado. Primero el bebé respira, se aplican las pinzas al cordón umbilical, se separa la placenta del bebé. Entonces el resultado es que el recién nacido utiliza sus pulmones en lugar de la placenta para el intercambio gaseoso. Se absorbe el líquido a nivel de los alveolos, el aire se reemplaza por aire, el aire reemplaza al líquido a nivel del alveolo, el oxígeno pasa a los alveolos, entonces estos pasan a los vasos sanguíneos del pulmón y el CO2 pasa a los alveolos para ser exhalado. Posteriormente el aire que está en los alveolos pasa a los vasos sanguíneos para que los pulmones se dilaten. El resultado es que aumenta el flujo pulmonar y el conducto arterioso se contrae gradualmente. Acá vemos esta diapositiva donde se observa que el líquido alveolar es reemplazado por aire. Se ve cómo con la primera y segunda respiración va saliendo líquido y luego va quedando el alveolo con aire. Vemos en la segunda parte de la diapositiva, en la parte media, los alveolos constreñidos en la etapa fetal y ya dilatados cuando el niño ya nació y se clampeó la arteria y la vena umbilical, y luego el proceso donde queremos esquematizar cómo se cierra el ductus arterioso en la parte de abajo.
¿Qué problemas pueden alterar esta transición? Pues que el recién nacido no respire lo suficiente para forzar que el fluido o material extraño salga, por tanto que haya carencia de oxígeno. Una pérdida excesiva de sangre, una pobre contractilidad cardíaca, por hipotensión sistémica o simplemente que haya falta de oxígeno, que se produzca una vasoconstricción pulmonar y que haya una hipertensión pulmonar persistente. Esa interrupción de esa secuencia de la oxigenación va a interrumpir también la relajación de los vasos pulmonares y va a haber una vasoconstricción pulmonar persistente y no va a haber una oxigenación en sangre arterial. Por tanto, el recién nacido coloca el reflejo de buceo a su favor. Significa que para poder preservar flujo a corazón y cerebro va a sacrificar otros órganos. Entonces va a haber una vasoconstricción a nivel del intestino, del riñón, de los músculos, de la piel, para preservar el flujo a los órganos que les interesan, que digo es corazón y cerebro. Si continúa esa deprivación, va a haber daño cerebral, falla multiorgánica y muerte. En esta diapositiva lo que estamos viendo son los factores de riesgo perinatal que aumentan la probabilidad de reanimación. Entonces hay factores de riesgo que pueden ser previos al parto y otros que se consideran durante el parto. Los previos al parto son edad gestacional menor de 36 semanas, edad gestacional mayor o igual a 41, preeclampsia, hipertensión materna, embarazo múltiple, anemia fetal, polidramnios, oligoamnios, hidropesía fetal, macrosomía fetal, restricción de crecimiento intraútero, malformación o anomalías fetales significativas y que no haya atención prenatal. Y entre los factores de riesgo durante el parto estarían parto por cesárea de emergencia, parto asistido por forceps o ventosas, presentación anormal de nalgas o podálica, patrón de frecuencia cardíaca fetal categoría 2 o 3, anestesia general en la madre, terapia materna con magnesio, desprendimiento de placenta, hemorragia durante el parto, corioamnioitis, administración de narcóticos a la madre 4 horas previas al nacimiento, distocia de hombros, líquido amniótico teñido de meconio y cordón umbilical prolapsado. En esta diapositiva solamente quiero resaltar el equipo de reanimación neonatal. Entonces, y los suministros se divide en algo que es para calentar, o sea, tópico para calentar. Aquí está el calentador precalentado, toallas, sensores, bolsas plásticas, colchones térmicos. Para despejar la vía aérea, peras de goma, sondas de succión de diferente calibre, 10 o 12 Franks, aspirador de meconio, para auscultar un estetoscopio, para ventilar flujómetros, mezcladores de oxígeno o blenders, dispositivos de ventilación a presión positiva para dar BPP, máscaras de tamaños diferentes para bebés de término y prematuros, sondas de alimentación, para oxigenar un equipo para proporcionar oxígeno a flujo libre, oxímetros de pulso y tablas de objetivos de saturación, para intubar obviamente laringoscopios con hojas rectas, tamaños 0, tamaño 00 y tamaño 1. La 00 es opcional para los prematuros muy pequeños. Un estilete no lo utilizamos muy frecuentemente, pero es opcional. Tubos endotraqueales 2.5, 3, 3.5. Detector de dióxido de carbono también es opcional. Cinta métrica, cinta adhesiva para fijar el tubo, tijeras y máscara laringea. Y para medicar necesitamos adrenalina, solución salina, suministros para colocar catéter venoso umbilical, que son catéteres, y electrodos de monitoría cardíaca para monitorizar el corazón del recién nacido. Los pasos iniciales para obtener una vía aérea permeable y empezar a reanimar un recién nacido serán proporcionar calor, colocar en posición al bebé de cabeza y cuello, una posición que se conoce como posición de olfateo, eliminar las secreciones si fuera necesario, secarlo y estimularlo de administrarle oxígeno si fuera necesario. En esta diapositiva estamos viendo lo que pasa cuando un bebé nace. El recién nacido nos preguntamos, ¿es de término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora? Si nos contestamos que es sí, permanece junto a la madre. Entonces lo pasamos junto a la madre para que se caliente y se mantenga a una temperatura normal. El pecho materno va a ser en este momento el sitio ideal para que esté ese bebé. Normalmente le podemos ayudar obviamente eliminando las secreciones de vía aérea, si fuera necesario secarlo y hacer evaluación constantes. Este es un calentador radiante para aquellos recién nacidos que tengan algún riesgo y que necesiten tener una reanimación así sea mínima, que no estén con la mamá. Entonces los pasamos a esto, que es un calentador radiante. Aquí vemos las posiciones ideales de los recién nacidos. Yo les hablaba de la posición de olfateo, parte izquierda de la diapositiva, y es una posición donde el niño levanta ligeramente el mentón
y está en una posición de olfateo. Al lado derecho es una posición incorrecta de hiperextensión, que esto bloquearía la vía aérea. En esta diapositiva vemos lo contrario, vemos una posición en flexión de la cabeza del recién nacido que también bloquearía la vía aérea. Entonces muchas veces cuando esto pasa necesitamos un rollo, que es una toallita que se coloca por debajo de los hombros del recién nacido para mantener una posición adecuada de la región glótica. Siempre al recién nacido vamos a succionarle primero boca y luego nariz dentro del proceso de reanimación. Primero está la B que la letra N. ¿Qué evaluamos en el recién nacido? Evaluamos la respiración, y la respiración con detalle miramos que no tenga apnea, que no esté haciendo gasping, que la respiración del recién nacido sea normal, que no sea laboriosa. A nivel de la frecuencia cardíaca que nos interesa, que se ausculte el precordio del recién nacido y que nos parezca que está normal, y muchas veces que palpemos el cordón umbilical, porque nosotros podemos contar los latidos cardíacos en 6 segundos y tenemos un estimativo de lo que es la frecuencia cardíaca del recién nacido una vez nazca. Aquí también viene el concepto de lo que es el minuto de oro, que es el tiempo requerido para completar los pasos iniciales de reanimación y determinar si el bebé requiere ventilación a presión positiva. Debemos de recordar que el Apgar no se usa durante la reanimación. Siempre se debe estar preparado para una reanimación adecuada. Los prematuros siempre van a conllevar mayor riesgo porque estos tienen pulmones deficientes de surfactante, la piel es delgada y permeable, tienen susceptibilidad de nacer con infecciones y hay posibilidad de sangrados cerebrales. La presencia de meconio en el líquido amniótico es importante. Si el líquido está teñido con meconio y el recién nacido es vigoroso, no hay problema alguno. El bebé muy seguramente tendrá un buen toro muscular, buen esfuerzo respiratorio, va a permanecer con la madre para recibir los pasos iniciales de la atención del recién nacido junto a ella. Generalmente utilizamos una pera de goma y eliminamos las secreciones de boca y nariz. Si hay presencia de meconio en el líquido amniótico, entonces aquí nosotros vamos a considerar lo siguiente: si la respiración está deprimida, el toro muscular está pobre, llevamos al recién nacido inmediatamente a un calentador como el que vimos en las diapositivas previas, un calentador radiante. Utilizamos los pasos iniciales de reanimación, utilizamos una pera de goma, eliminamos secreciones de boca y de nariz. Si el recién nacido no respira o su frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, ¿qué hacemos? Completamos los pasos iniciales y realizamos ventilación a presión positiva. Es importante recalcar que ya no se recomienda, como en el manual previo de reanimación, la intubación endotraqueal de rutina para la succión traqueal. Aquí el secado del recién nacido, normalmente secamos con una compresa, posteriormente retiramos esa compresa o toalla que debe estar húmeda porque se utilizó para secar al recién nacido, y reposicionamos la cabeza para continuar con los pasos de reanimación. Aquí hay una forma de estimulación del recién nacido. Podemos percutir la planta del pie del recién nacido, podemos sobar gentilmente el tórax y el abdomen del recién nacido para poder que el bebé se estimule y tenga obviamente una respiración de una manera mucho más regular. Hablando de estimulación del recién nacido, la estimulación vigorosa no es útil porque puede causar daño serio. No debemos sacudir al recién nacido. El uso continuo de una estimulación táctil en un recién nacido que no respire es una pérdida de tiempo invaluable porque ese bebé muy seguramente estará en apnea secundaria. Para la apnea secundaria inmediatamente debemos de proporcionar ventilación positiva intermitente. ¿Cuáles formas de estimulación pueden ser peligrosas? Acción peligrosa: golpear la espalda al recién nacido puede producir lesiones en la piel, comprimir las costillas, puede producir fracturas, neumotoras, dificultad respiratoria o incluso la muerte del recién nacido. Forzar los muslos sobre el abdomen pueden provocar ruptura hepática, ruptura esplénica o ruptura o hemorragias. Dilatar el esfínter anal puede producir lesión del esfínter anal. Utilizar compresas o baños de agua fría o caliente pues puede producir hipotermia, hipertermia o quemaduras. Sacudir al recién nacido puede producir daño cerebral. Ahorita vamos a hablar de lo que es el objetivo de la saturación de oxígeno preductal. En esto vemos una curva donde nosotros vamos a ver, dice saturación preductal de oxígeno, que va a cambiar durante el nacimiento. Nosotros quiero mostrarles cómo si yo tomo la parte de abajo de la curva, lo que es la abscisa, yo veo los minutos de vida. Nos dice 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5 o hasta 15 minutos. Y en la parte vertical de la curva tenemos la oxigenación. Miren cómo el segundo minuto recién el bebé va a tener una oxigenación que va a ir subiendo desde 65 normalmente hasta llegar más o menos al minuto 10 al 90%. Por eso tenemos que entender que el objetivo de saturación se va consiguiendo paulatinamente. ¿Qué dispositivos de administración de oxígeno de flujo libre tenemos? Tenemos la tubuladora de oxígeno, tenemos la máscara de oxígeno, la bolsa inflada por flujo y máscara, el reanimador en pie en T conocido como Neopuff,
Y un reservorio abierto, o sea, la cola del reservorio de la bolsa autoinflable también nos sirve para administrar flujo libre. Vamos a hablar de las formas de administración de oxígeno suplementario. Aquí supongamos estamos viendo cómo se administra oxígeno con una tubuladora de oxígeno. En esta diapositiva tenemos 3 ejemplos. Cómo se administra oxígeno con una máscara anestésica, con una bolsa anestésica y máscara. Vemos cómo en la figura A el examinador no comprime la máscara en la boca y nariz del bebé, sino que la tiene discretamente alejada porque está administrando flujo libre de oxígeno. En la figura B se está haciendo con un neopuff, ¿ya? Con un reanimador empieza en T, y en la figura C se está utilizando el reservorio de una bolsa autoinflable para administrar flujo libre de oxígeno. En este lo que estamos haciendo es mostrarles cómo se está utilizando un blender. El blender está mezclando en este momento los 2 gases, el de la manguera amarilla, que es aire, y el de la manguera verde es oxígeno. Entonces el blender lo fija a una concentración estimada que va entre el 21 al 100%, y esa concentración que se determina previamente es la que se le administra al recién nacido. Ahorita vamos a hablar de lo que es la ventilación a presión positiva. Las indicaciones para la ventilación a presión positiva serán apnea, o sea que el bebé no respira, respiración entrecortada, frecuencia cardíaca menor de 100 o una saturación de oxígeno por debajo del rango objetivo a pesar del oxígeno a flujo libre o a pesar del CPAP. Hay distintos tipos de dispositivos de reanimación utilizados para ventilar un recién nacido. En este ejemplo estamos observando lo que es una bolsa autoinflable. Quiero que pongan atención cómo en esa bolsa el reanimador, que está con guante azul, y la bolsa de color azul precisamente, en la parte inferior hay un reservorio que en este caso es como una bolsita plástica que está pegada a la cola de la bolsa de reanimación. Acá tenemos el ejemplo de una bolsa pero inflada por flujo. Miren cómo esta bolsa, que en este caso es verde, tiene la necesidad de tener un aditamento que es una manguerita que le lleva oxígeno para mantenerse inflada. De esta manera nosotros podemos administrar bolsa inflada por flujo, podemos administrar oxígeno con una bolsa inflada por flujo. Y aquí tenemos lo que es administrar oxígeno con un reanimador empieza en T o un neopuff. Nosotros vemos aquí cómo el reanimador, que está con guantes azules, tiene el aditamento entre los dedos, tiene una mascarita que está ajustando la boca y la nariz del recién nacido, y cómo con el dedo pulgar de su mano derecha está haciendo una obturación de lo que es un orificio que tiene este dispositivo, que es el que genera la presión en el recién nacido. Hablando ya por separado de la bolsa inflada por flujo o bolsa anestésica, esta va a tener algunas ventajas. Entrega siempre oxígeno al 100%, es fácil determinar si hay un cierre hermético entre la máscara y la cara. La rigidez pulmonar se puede sentir cuando comprimo la bolsa y puede ser usada para entregar flujo al 100%. Y tiene algunas desventajas, como son que requiere un buen cierre hermético entre cara y máscara para permanecer inflada, requiere una fuente de gas para inflarse y no tiene usualmente una válvula de seguridad para evitar una sobredistensión pulmonar. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se utiliza una bolsa inflada por flujo. Miren, aquí a propósito les estoy mostrando cómo en la parte izquierda de la diapositiva esta bolsa está pegada a la boca y a la nariz de este bebé, por tanto está dando presión positiva. Pero si yo miro la parte derecha de la diapositiva, veo separada la mascarita de la boca y la nariz del recién nacido. O sea, aquí estamos dando oxígeno a través de una bolsa inflada por flujo, no estamos comprimiendo boca y nariz del recién nacido. Existen 2 formas de ajustar la presión y el flujo de oxígeno en una bolsa anestésica. Primero, ajustando el flujómetro, yo regulo el oxígeno que va a entrar a la bolsa, y segundo, ajustando la válvula de control de flujo, yo regulo el oxígeno que escapa de la bolsa. En esta diapositiva vamos a ver las partes de una bolsa inflada por flujo. Tenemos 1, salida de gas; 2, manómetro; 3, entrada de gas; 4, válvula liberadora de presión, es opcional; 5, tubuladora de gas; y 6, válvula de control de flujo. En esta diapositiva estamos mostrando cómo se hace la prueba de una bolsa inflada por flujo. La comprimimos contra la palma de nuestra mano para ver que la bolsa se infle. Si se infla, está correctamente armado el dispositivo. Aquí estamos volviendo a mostrar lo que es un oxígeno a flujo libre con una bolsa inflada por flujo en la parte superior de la diapositiva, y en la parte inferior estamos utilizando oxígeno a flujo libre con un reanimador empieza en T o con un neopuff. Ahora pasamos a hablar de la bolsa autoinflable.
¿Qué ventajas tiene la bolsa autoinflable? Se infla siempre después de comprimirse sin necesidad de una fuente de gas. Esto es importante porque hoy por hoy se acepta que los recién nacidos de término, sobre todo, no requieren oxígeno para su reanimación. Con una oxigenación al 21% perfectamente podemos hacer reanimación. Y tiene una válvula de liberación de presión que evita la sobredistensión pulmonar. ¿Qué desventajas tendrá una bolsa autoinflable? Pues esta se infla aunque no haya un sello entre cara y máscara. Requiere un reservorio de oxígeno para entregar una concentración de oxígeno alrededor del 90% y no se puede utilizar para dar flujo libre al 100% porque no llega sino hasta el 90%. Aquí tenemos las partes de una bolsa autoinflable, también vamos a enumerarlas. 1. Salida de gas. 2. Válvula de PEP, que es opcional. 3. Manómetro. 4. Válvula liberadora de presión. 5. Entrada de gas. 6. Tubuladura de gas. 7. Reservorio de oxígeno. Aquí quiero hacer una especial consideración. En el 7 hay una parte que es 7A y otra parte que es 7B. Miren como en la 7A el reservorio de oxígeno es de tipo cerrado y en la tipo B, 7B, el reservorio de oxígeno es de tipo abierto. Y en el número 8 está el ensamble de la válvula. Aquí tenemos ya por separado la bolsa autoinflable con un reservorio cerrado en la figura A. Ustedes lo pueden ver perfectamente, y con un reservorio abierto en la figura B. Recuerden que con el reservorio abierto de la figura B es que una bolsa autoinflable se puede utilizar para dar flujo libre de oxígeno. Esto no se puede hacer con el reservorio cerrado. Volvemos a hacer énfasis en esto que les acabo de decir. Miren cómo para hacer administración de flujo libre de oxígeno se tiene que administrar a través de el reservorio abierto, con la cola del reservorio abierto. No se puede administrar oxígeno con la bolsa autoinflable por la parte delantera de la máscara porque no estamos haciendo absolutamente nada. Los elementos de seguridad para prevenir que la presión generada por una bolsa sea demasiado alta van a ser el manómetro de presión, la válvula de control de flujo y la válvula de liberación de presión que se representan en la figura. Este se conoce como un neopuff. Tal vez es de lo que más nos ha acercado a nosotros a tener casi que una perfección en lo que es la administración de oxígeno en un recién nacido a una concentración específica adecuada y unas presiones adecuadas. Este neopuff o reanimador implícita consta de varias partes. En esta diapositiva van a ver 3 partes. Les estoy presentando la figura, lo que es el manómetro, que es donde están los números, que está mostrando la presión de dónde se puede dar. Generalmente la graduamos en 20 como máximo y en 5 como mínimo en PEP. Aquí en la figura de la diapositiva de la parte media se está regulando la presión inspiratoria pico y en la parte derecha de la diapositiva se está comprobando que funcione precisamente la presión a lo que nosotros cuadramos, a lo que nosotros pudimos, cuadrarla de un inicio, que viene siendo una presión pico de 20 y un PEP generalmente de 6 o 5. Las piezas de un reanimador en pieza en T van a ser las siguientes. Aquí también están numeradas. 1, tubuladura de gas. 2, entrada de gas. 3, un control de máxima liberación de presión. 4, un manómetro. 5, un control de presión inspiratoria. 6, salida de gas, generalmente proximal. 7, salida de gas al paciente del reanimador en pieza en T. 8, perilla de ajuste de PEP del reanimador en pieza en T. Y 9, apertura en el tapón del reanimador en pieza en T. El neopuff nos da muchas ventajas, nos da una presión inspiratoria segura, controlada y precisa. Este neopuff en pieza en T nos va a inflar el pulmón del recién nacido de manera segura y nos va a brindar una oxigenación óptima, a suministrar una presión inspiratoria pico uniforme con cada inhalación, evitándonos así los riesgos asociados con el inflado insuficiente o excesivo o con presiones no controladas. También nos va a dar una presión positiva expiratoria conocida como PEP, expiratoria al final, que es uniforme y precisa. Este neopuff nos va a mantener una capacidad residual funcional al suministrar un PEP uniforme a lo largo del proceso de reanimación. Nos va a facilitar también el suministro de un gas que tiene las características de ser calentado, humidificado, para ayudar a proteger el epitelio pulmonar y así reducir la pérdida de calor y humedad, especialmente durante la reanimación prolongada. El acondicionar el gas frío y seco a una temperatura del cuerpo del recién nacido y saturarlo con vapor de agua nos va a ayudar a que la respuesta inflamatoria sea mínima en las vías respiratorias del bebé. Es fácil de utilizar. El neopuff nos va a ayudar porque nos va a ayudar a que la
capacidad de concentración y el nivel de fatiga del reanimador no afecten las presiones suministradas. Además, también es muy flexible y nos va a dar concentraciones de oxígeno que van a fluctuar entre el 21 y el 100%, provenientes del blender o mezclador. La pieza en forma en T del paciente se puede conectar a mascarillas neonatales o a tubos endotraqueales. Nos da un suministro exacto de presión el Neopuff. Nos da una seguridad constante acerca del sellado de mascarilla y la presión inspiratoria pico y P suministradas. Además, también nos puede servir para dar un soporte respiratorio temporal alternativo. Se puede administrar un PEP uniforme para reclutar los alveolos del recién nacido en sala de partos o en sala de cirugía, y también nos asiste en el transporte o en el cambio de circuito ventilatorio.